Hoy se realizó un paro de comercialización de granos y hacienda por 24 horas. Esto fue lanzado por las entidades que conforman la mesa de enlace. Principalmente reclaman la baja de la presión impositiva, pese a que hoy pagan muchísimas menos retenciones que en el año 2015. Esto se debe a las concesiones que el macrismo le cedió a este sector. Hay que mencionar también, en este sentido, que los precios internacionales de los principales commodities de nuestro país, como por ejemplo la soja y el trigo, están en niveles récord y por lo tanto también en niveles récord están las ganancias de los exportadores de nuestro país. Volviendo al reclamo del día de hoy, también denuncian el temor de falta de abastecimiento de gasoil y de fertilizantes. El lockout patronal y las movilizaciones se realizaron en distintos puntos del país, aunque tuvieron su epicentro en Gualeguaychú, donde estuvieron los presidentes de las distintas entidades. Pese a esto, la verdad es que el acto central no convocó más que a un centenar de personas. En este sentido podemos decir, no son movilizaciones masivas, pero sí tienen un gran peso por el poder de estos sectores. Nos interesa profundizar un poco sobre este tema, pero desde otra mirada. Por eso es que estamos en comunicación con Lucas Tedesco, referente nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Lucas, muchas gracias por la gentileza de atendernos. Te quiero pedir en principio que nos des tu opinión sobre la medida de fuerza realizada el día de hoy. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, es otra medida más de este campo concentrado, de este sector que hace muchísimos años se adjudica la representación del campo en la Argentina, ¿no? Que es este sector que, como vos bien decías, en los últimos años se vio beneficiado con las exportaciones récord, con las producciones récord. Es este sector que no piensa en la Argentina. En el medio de una crisis como la que estamos viviendo, se siguen quejando por las altas retenciones, que la verdad que no sabemos a quién quiere convencer, porque está más que claro que se siguen enriqueciendo, que es este mismo sector que apoyó durante 4 años y tuvo su representatividad política durante el gobierno de Macri, porque ellos gobernaron, porque fueron parte del sector que obviamente se vio beneficiado con la deuda o con la estafa, junto con el Fondo Monetario Internacional, endeudando a nuestro país con cifras, mundialmente, cifras que ningún país en el mundo se había endeudado. Bueno, nuestro país estuvo en esta situación, y este sector obviamente que se ve beneficiado porque hoy en día pagamos la deuda. La entrada de divisas a nuestro país tiene que ver con la producción y el modelo agroindustrial, este modelo que no para de crecer, es el modelo justamente de este sector que son los dueños de la tierra, y con esos dólares, de lo poco que aportan, de estas retenciones con las cuales se están quejando, se paga parte de la estafa de esta deuda que contrajo el gobierno anterior. Bueno, en este círculo vicioso de que quienes ellos mismos fueron parte de ese gobierno y que hoy se ven beneficiados por este modelo agroindustrial, hoy demuestran otra vez los dientes, tratando de, para mí, para nosotros está claro que toman una posición de oposición en un momento delicado de nuestro país, ¿no? Vuelvo a decir, estos sectores que no están pensando en los argentinos ni en la comida, sino que están pensando en seguir saqueando y obviamente en no aportar nada, ¿no? Siempre con una mirada violenta, siempre no haciéndose cargo de lo que representaron históricamente en nuestro país, porque son justamente la sociedad rural, la mesa de enlace, quienes han apoyado a gobiernos de dictadura o neoliberales, y que son parte de los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Un sector que cada vez mete más presión, porque obviamente nuestro país está de alguna manera atado a este modelo agroexportador porque necesita de esas divisas.
Está muy clara la caracterización de este sector. Vos mencionabas la profundización del modelo agroexportador. Te quiero preguntar en ese sentido, ¿cómo describirías la política agropecuaria del gobierno actual que encabeza Alberto Fernández? Mira, nosotros no creemos que, digo, uno piensa, bueno, cuando pensás en política agropecuaria, pensás, bueno, la política sale del Ministerio de Agricultura y lo que desde que asume el gobierno de Alberto está claro que no, cambiaron varios ministros, eh, bueno, y la política se decide a través del lobby de las grandes empresas, nosotros y de las grandes multinacionales. Nosotros lo que venimos marcando históricamente y sobre todo en este gobierno es cómo avanzan justamente los intereses de estas multinacionales del modelo agroindustrial, como el trigo transgénico que venimos denunciando, ¿no? El avance del trigo transgénico. Ahora hubo un fallo donde se prohíbe sembrar trigo transgénico en Buenos Aires, pero de hecho ya se ha sembrado más de 70.000 hectáreas, y que ya sabemos que que ese trigo se ha vendido en el mercado interno y no hay ningún tipo de control. Las mega granjas porcinas, estuvimos discutiendo el año pasado sobre las mega granjas porcinas. Bueno, todo este modelo que avanza, que se queda con la tierra de los pueblos originarios, todo este modelo que contamina de la mano de los paquetes tecnológicos que imponen las grandes empresas multinacionales como Bayer Monsanto, todo este modelo de extranjerización, porque si hay algo que venimos sufriendo quienes somos productores en la Argentina es la dolarización de los insumos, ¿no? O sea, vos vas a comprar cualquier insumo para producir, está dolarizado. Quienes producimos carne, pollo, carne de vaca, cerdos, lechones en la Argentina, el alimento y tambo, el alimento está basado en el maíz y la soja, y hoy pagamos nosotros el maíz y la soja a precio dolarizado, que tiene que ver con que las retenciones al campo concentrado son bajas, porque en otros años donde las retenciones eran más altas, había cierto equilibrio entre el precio del mercado interno y el de la exportación. Ahora el gobierno, de alguna manera, con las manos de alguna manera atadas, entre comillas, ¿no? Porque también es responsable de que este modelo avance, necesita de esas divisas, como decía al principio, entonces no puede y no quiere enfrentarse a este sector que viene marcando la economía, y que creemos que las medidas que se han tomado durante este gobierno, la verdad, fueron casi nulas con respecto al campo argentino, al campo que alimenta, lo que nosotros decimos siempre, el otro campo, ¿no? Quienes producimos los alimentos para los argentinos y las argentinas. En ese sentido venimos reclamando por la ley de acceso a la tierra, que es simplemente un crédito blando para que los pequeños productores podamos acceder a la tierra para producir, y parece que a este sector y al propio gobierno o les da miedo o no sé qué es lo que sucede. Está claro que los grandes intereses no quieren que las organizaciones que venimos denunciando que el modelo del agronegocio es un modelo de muerte, que es un modelo de extranjerización de la tierra y que es un modelo de saqueo. En la Argentina nosotros venimos planteando que hay otro modelo, que es el modelo de soberanía, de la soberanía alimentaria, un modelo donde producir esté de la mano de la agroecología, descalzando la producción del paquete tecnológico y descalzando la producción del dólar, ¿no? Pues nosotros podemos producir con los insumos que produce nuestro país y no necesitamos de atar la producción justamente a estas grandes multinacionales, y no hay ningún tipo de control y regulación, y vuelvo a decir, son este sector concentrado del campo que son los dueños de la tierra. Hoy más del 40% de la tierra cultivable de la Argentina está en manos de 1.200 familias, y los apellidos ya sabemos cuáles son, en su mayoría. La extranjerización de la tierra, hoy podemos multiplicar la superficie de la ciudad de Buenos Aires por 600 veces, y eso es la extranjerización que en los últimos años ha sucedido en la Argentina. Vuelvo a decir,
de la mano de los grandes negocios de las multinacionales, con muchos de los gobernadores de nuestro país, que vuelvo a decir, se rifa la tierra de los pueblos originarios, se avanza sobre las tierras del Estado, se regala la tierra a través de los negocios, en conjunto con el poder político y muchas veces el poder judicial, que avalan la transferización de la tierra, ¿no? Lucas, siguiendo un poco con algunos puntos que dabas en tu respuesta, quiero mencionar dos de las denuncias que hacían en el reclamo de hoy las patronales agropecuarias. Una tiene que ver con reclamar menor presión impositiva, vos un poco hablabas de eso recién, y la otra tiene que ver con la falta de provisión de fertilizantes. Sobre los fertilizantes te quiero preguntar, bueno, que nos des una lectura desde la agricultura agroecológica, y por el lado de la presión impositiva, vos un poco mencionaste cuál es la presión impositiva que tiene hoy el sector del campo concentrado, pero te quiero preguntar en realidad cómo el Estado trata en ese sentido a la agricultura familiar, a la agricultura agroecológica, a la agricultura campesina. Digo eso, ¿no? Desde el lado de la presión impositiva. Mirá, en materia de política, digo, ahora está la promoción a la agroindustria que el presidente la presentó en el Congreso, donde ahí obviamente va a tener menos presión impositiva justamente este sector, y no solo este sector, sino también el sector de la agroindustria y de las empresas alimenticias, ¿no? Quienes exportan galletitas, harinas al exterior, bueno, ellos también van a tener una reducción de los impuestos. La verdad es que no se entiende bien cuál es la propuesta. O sea, sí se entiende que esto tiene una finalidad política, ¿no? Primero por eso, porque si tenemos que analizar si el gobierno a quién benefició en estos últimos años, está más que claro que se benefició el agronegocio, porque no hizo otra cosa que beneficiarnos, ¿no? Porque, digo, a nosotros nos quedó claro desde el primer minuto, cuando parecía que se avanzaba sobre Vicentini, y después no puede enfrentar a este sector, tiene miedo, y también, vuelvo a decir, es dependiente de los dólares. Entonces un poco bastante le vienen marcando la economía y el rumbo, porque la Argentina hoy vive de las exportaciones prácticamente. Pero con materia de política de fomento a la agroecología, y sí, se sacaron algunas leyes, justamente la de fomento a la agroecología, y todos festejamos, pero después si no hay presupuesto, no está claro cuáles son los controles, cómo se controla, cómo se deja fumigar. Todavía el año pasado estábamos discutiendo justamente este sector que representa el campo concentrado, estaban discutiendo si podían fumigar los campos y pasar fumigando por arriba de las escuelas rurales. O sea, es un sector que no le interesa la vida de nadie, porque ni siquiera ellos viven en el campo, son parte del proceso de descampenización de nuestro país y de la concentración de las tierras, de este proceso de campos verdes pero sin campesinos, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros no vemos muchísimo avance en la promoción de la agroecología, y la ley de acceso a la tierra sería una clara señal de la promoción de la agroecología, porque el gran problema que tienen los pequeños productores es que cuando vos alquilás la tierra, y cuando te aumentan el alquiler, y cuando te aumentan la luz, y cuando te aumentan el agua, y cuando te aumentan todos los impuestos y los insumos, vos tenés que producir en el mismo espacio. Si alquilabas 1 hectárea o 2 hectáreas, tenés que producir más, porque tenés que pagar más alquiler, y la superficie es la misma. Entonces ahí lo que tenés es la entrada del paquete tecnológico de los agrotóxicos, en donde la familia necesita acelerar el proceso, qué sé yo, pongámosle del tomate, necesita sacar más temporada de tomate o más kilos de tomate, y bueno, lo acelera con agroquímicos. Entonces, cuando hablamos de ley de acceso a la tierra, hablamos de la posibilidad de que la familia deje de pagar un alquiler alto, que pueda proyectar su producción, y ahí es donde el Estado podría de alguna manera promocionar la agroecología, porque el campesino con tierra puede elegir el modelo de producir. El campesino sin tierra
está claro que está atado a los devenires económicos, ¿no? Sin duda, sin duda. La promoción de la agroecología tiene que ver con una decisión política, la promoción de las economías regionales también fortalecerían justamente a nuestro sector, las cooperativas que producen, las pequeñas cooperativas que producen alimentos en la Argentina. Bueno, hay un montón de estrategias que el gobierno podría realmente tomarlas en serio, pero bueno, nada, hoy, vuelvo a decir, estás simplemente pensando en cómo, me parece, pasar los siguientes días o semanas sin una proyección seria. Me parece que ya se le terminó el tiempo de proyección y rumbo a este gobierno. Esperemos que termine de la mejor manera, pero sí necesitamos un gobierno que pueda tomarse realmente la política a nuestro sector seriamente y dejar de chamullar, porque yo no me voy a olvidar que el gobierno de Alberto Fernández asumió en su primer discurso hablando de soberanía alimentaria y agroecología. Bueno, la verdad que muy distante de las políticas de este gobierno de favorecer al sector. Sí, algunas cuestiones que tienen que ver con proyectos para que las organizaciones campesinas podamos acceder a algunos proyectos, pero en materia estructural la Argentina se está quedando sin tierra, está en riesgo la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces no entendemos que nada que no cuestione la concentración de la tierra puede ir en favor de los pequeños productores. Sí, lo que vemos, vuelvo a decir, es la concentración de tierra y la extranjerización a un ritmo en donde estamos perdiendo los bosques nativos, el monte, y bueno, se estamos contaminando el agua y el aire y los alimentos, ¿no?